Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Conclusión TV. En esta oportunidad tenemos muchísimos invitados y con ellos y con ellas vamos a estar charlando sobre el tercer encuentro latinoamericano y del Caribe de derechos humanos y salud mental. Les doy la bienvenida y bienvenida a todos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, justamente lo que vamos a charlar, primero los voy a presentar uno por uno. Por allá tenemos a Elvira Sánchez de Argentina. Daniel de Mónaco, de Brasil, está muy bien. Víctor Lizama de México, aquí. Y Fernando Ferreira de Argentina, sí. De Fray Luis Beltrán, el que tenemos más cerquita. Claro. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá en el piso. Bueno, cuéntenos de qué se trata este encuentro, que va a ser acá en la ciudad de Rosario, el 12, 13 y 14. Sí, 12, 13 y 14 de septiembre. Bien. Bueno, paso a contar un poco de qué se trata. Este encuentro empieza, en realidad la sede de Rosario se decide en un encuentro anterior que se realiza en Montevideo, se elige a Rosario como próxima sede del encuentro y bueno, desde el año pasado lo estamos preparando a toda marcha. El encuentro va a tener lugar en distintas sedes. El primer día, el jueves 12, va a ser en lo que nosotros conocemos como la Siberia, en la Facultad de Psicología y Arquitectura, donde bueno, van a estar las acreditaciones, vamos a tener jornadas de paneles, rondas de conversaciones, y también va a haber intervenciones artísticas, que es como el fuerte de la red, ¿no? La parte artística, la pata cultural, claro. Es muy importante. Luego el día viernes la sede va a ser la Facultad de Ciencias Médicas, y la Facultad de Derecho y parte de lo que es el Salón de Gobernación, el Salón del Nodo. Esas van a ser las sedes. Por la tarde tenemos la marcha, la convocamos para las 17 horas, marchamos hasta el Galpón 11, el Galpón de la Música, ahí vamos a tener un festival y cerramos el día sábado por la mañana en Teatro La Comedia con la Asamblea Antimanicomial. Bien. No sé si es como mucha información. No, está bien. Me gustaría que me cuenten hacia quién está dirigido este encuentro. ¿Quiénes van? ¿Quiénes están invitados? En realidad está dirigido a toda la población. Bien. Toda la población. Bien. Esto es una apertura como para sacar debajo de la alfombra eso que siempre se tiene como escondido, que es el tema salud mental. Esto va a ser un poco de ruido, así que nos sirve. Y digo, que el tema de la situación manicomial, ¿no? Qué difícil correrse de ese lugar, se supone que deberían estar erradicados, pero no lo están. Es una institución del medioevo, realmente la situación en toda América Latina, digamos, de lo que son lo que es la salud mental, la salud pública en general, es tremendo, digamos, que todavía en la actualidad sobrevivan estas instituciones que producen muchísimo sufrimiento y que violan sistemáticamente los derechos humanos, más como los entendemos nosotros entendemos la salud mental en esos términos, ¿no? Claro. Que tiene que ver cómo nuestra sociedad latinoamericana también trata el sufrimiento y la diferencia. El encuentro es para eso, es para debatir, para hacer una demanda que entendemos que es profundamente política. Si bien el encuentro tiene un contenido académico, hay intercambio, nosotros como red queremos interpelar a la sociedad y a los gobiernos en general en relación a esto, ¿no? A la demanda de derechos humanos, entender la salud mental como eso. Bien, ¿y cómo se forma esta red? La red empieza en 2017, el primer encuentro latinoamericano que acontece en Florianópolis en 2017, en Brasil. Pensábamos un poco, a partir de los encuentros de la década pasada de las Madres de la Plaza de Mayo, también que tenían foco en los derechos humanos de salud mental, que de una manera u otra se encerraron, ¿no? Creo que en 2011, 2012, devido a los retrocesos en los continentes que pasamos desde ahí de 2014, 2015, ¿no? Pensamos en retomar esos encuentros y hicimos ese primer movimiento en Florianópolis, lo segundo como en Montevideo, Uruguay.
e o terceiro agora. E creio que isso é importante também, muito mais achar de pensar essa questão do manicômio enquanto na instituição física, pensamos o manicômio como uma lógica também que está na sociedade. Ou seja, muito mais achar de se pelear pelo fim de uma estrutura física, pensamos também no manicômio que são os cárceres, não? Como a companheira disse, da diferença. Então se vai se tornando, os cárceres são um sinônimo do manicômio, os hospitais de custódia, que em Brasil se diz que são os manicômios judiciários. Temos também aí a questão com os niños, com os adolescentes, os cárceres, não? Então também há um sistema de exclusão da diferença na sociedade, não? E o manicômio é mais um dispositivo, mais um serviço que está para la exclusión de lo claro, otro. Que entendemos que lo que se combate, está bien lo que dice el compañero acá, porque si bien nosotros queremos dejar en claro que el manicomio es necesario cerrar para abrir otras cosas, digamos, en términos de política pública, pero creo que a lo que se refiere el compañero es esto de la lógica manicomial que tiene que ver con las relaciones de poder, de desigualdad, digamos, y que eso nos trasciende a las instituciones. Nosotros como trabajadores, usuarios, artistas, queremos interpelar eso, digamos, esta forma de tratar el sufrimiento y la diferencia, y sobre todo es muy importante decir esto en los medios, ¿no? Porque también esta cuestión de cómo se construye la locura, la normalidad y la violencia que representa eso y la violencia que termina generando. Totalmente. Entonces la lógica manicomial es un poco, va por ahí, creo, no sé, los compañeros si quieren. Y digo, qué importante también hablar y que se den ese tipo de encuentros, ¿no? Con el avance de las políticas neoliberales que tienen un impacto en los derechos humanos y obviamente también en la salud mental. Sí, así es. Por eso este encuentro tiene como primer concepto el de los derechos humanos. Algo muy importante es la participación de las propias personas que han recibido un diagnóstico psiquiátrico. Como bien han mencionado mis compañeros y compañera, hay una lógica que determina quién es normal, quién no lo es, quién sufre, a quién se debe atender. Pero ¿cuántas veces les hemos preguntado a esas personas que han sido etiquetadas cómo es su vivencia con esa condición que llamamos locura? A lo mejor la persona está bien, se siente a gusto, conectada, pero llega este dispositivo, este discurso, y lo encasilla como alguien que tiene una patología. Claro, una patología que además se asocia a la criminalidad. Claro. ¿no? A algo que se tiene que contener inevitablemente, y eso también hay que cuestionarlo. Cuestionar desde las instituciones como el manicomio, las malas prácticas y este tipo de etiquetas que terminan vulnerando derechos. Importante também sinalizar o movimento também de protagonistas, de expertos por experiência, que são as pessoas que sofreram e sofrem, ¿no? Los diagnósticos de la psiquiatría también. De los sobrevivientes de la psiquiatría y los movimientos por los derechos a la locura, que es un movimiento que se ven creciendo mucho en Latinoamérica también, está interseccionalizado con los movimientos feministas, los movimientos afrodescendentes. Entonces son movimientos intersectoriales que querem muito mais do que querem afirmar a vida, não? Muito mais do que dizer também que somos contra, também queremos afirmar a potência da vida, a potência da diferença, e creio que a loucura nada mais é do que essa diferença na sociedade, não? Então, como nos planteamos enquanto essa diferença de uma maneira acolhida na sociedade também, não? Fernando, querías decir algo cuando estaba Daniel. No, quería decirle que, bueno, acá en la Argentina tenemos la ley 26.657 desde el año 2010, y en el artículo 27 se dice de que tienen que cerrar todos los monovalentes, y ya no me puedo acordar ahora la palabra, en la parte de regulación de la ley, dice de que ya para el 2020 tendrían que cerrarse todos los manicomios en la Argentina. Sí. Lamentablemente no se está construyendo la estructura necesaria como para que eso suceda, para poder contenernos dentro de la sociedad. Es decir, no solo culturalmente no está pasando casi nada, sino que estructuralmente tampoco está pasando. Esa es otra problemática. Y aparte también mucho en la ciudad de Rosario, imagino que también debe pasar en muchísimos lugares la precarización laboral de las personas que trabajan en la salud mental. Sí, que eso también es
Es un tema también. Creo que, digo, agregando lo que decía Fernando, desmanicomializar tiene que ver con eso, con garantizar en términos de trabajo, de condiciones de trabajo, vivienda. Desmanicomializar no es sacar usuarios a la calle, digo, porque también nosotros convivimos con estos discursos que un poco intentan atacar esta lógica antimanicomial, con esta cuestión de, bueno, se cierran los manicomios, a dónde van a ser atendidas las personas. Creo que además de que hay como una campaña muy fuerte de ciertos sectores que ven amenazados sus intereses con esto, aclarar que desmanicomializar tiene que ver con conquistar estos derechos humanos y que esta red se está organizando y está trabajando para eso. E só uma questão em relação aos trabalhadores e trabalhadoras de saúde mental, e é muito importante também não pensar que as instituições que respeitam os direitos humanos, instituições abertas, são muito melhores para a própria saúde dos trabalhadores. Claro. Não? Sabemos aí, agora vai ter lançamento de livro acá, chama Capa Branca em Brasil, se foi traduzido, que é a história de trabalhador que depois de trabalhar em lo manicômio se queda aí como mais interno, não? Então também o processo de iatrogenia, que é a formação da enfermidade a partir do lugar que está vivendo, não, na questão hospitalar, também isso passa com os trabalhadores. Muitas vezes a dificuldade de transmitirmos a informação para muitos trabalhadores e trabalhadoras que estão dizendo, se vai cerrar o manicômio, para onde vou trabalhar? Não é só uma questão de uma atenção. Claro. Entender que trabalhar em condições muito mais dignas, com a questão aberta, que a pessoa possa cerrar, do que trabalhar em lo monovalente, lo manicômio, os hospitais psiquiátricos de Latinoamérica, que são verdadeira cárcere, se hace muito mal para os trabalhadores também, não? Claro. Então, isso também é uma maneira de mobilizar e dizer, é muito mais salutar para todos, claro. Trabalhar em instituições que respeitam os direitos humanos, até os direitos humanos de los próprios trabalhadores, não? Claro. Muito menos violência institucional, muito menos ruído. Então, também me parece, em esse sentido, achar da questão de los trabalhadores também, economicamente é muito melhor, não? Essas instituições são muito caras, economicamente muito caras. Então, o processo de desinstitucionalização também passa a achar da questão humana, não? Quando muitas pessoas, nós priorizamos a questão de direitos humanos, pelo lado econômico também é muito melhor fazer esse processo de desinstitucionalização, é muito menos custo econômico para o governo do que outra política, não? Então, também há que ter isso muito claro também, não? En sentido práctico, el tener nuevas prácticas justamente en el tema de salud mental. Hay una relación más constructiva entre las personas usuarias de los servicios, los profesionales, la comunidad, que es muy importante cuando hablamos de cambiar de paradigma en la atención de salud mental. Y desde mi punto de vista también es importante tener en cuenta ver a la persona usuaria como sujeta de plenos derechos. Ahí está el cambio real que implica hablar de derechos humanos. No esa cuestión vertical, digamos, de... no desde un paradigma tutelar, digamos, como una persona plena de derechos, digamos, de ejercicio pleno. Sí. Claro, una cuestión más horizontal. En nuestras prácticas también, bueno, para los que trabajamos en salud mental lo vemos todos los días, desde las figuras que sigue usando el derecho como la curatela y otras instituciones que responden al paradigma tutelar y que violan la Convención de las Personas con Discapacidad. Digamos, esto no es un posicionamiento arbitrario, tiene que ver con el cumplimiento de pactos de derechos humanos a nivel internacional, ¿no? Não é uma coisa que passa só acá, são convenções de direitos humanos referentada pela Organização das Nações Unidas, se passa por Organização Mundial de Saúde, que também indicam que essa é a maneira, não, a saúde comunitária, a saúde mental comunitária no território, a melhor maneira e com maior eficácia, diríamos, não? Então, também não é algo que está saindo já uma política consolidada, reconhecida a nível internacional. Então, também não é uma coisa que empieza agora, seguramente. E com história também, porque o movimento antimanicomial tem história. Seguramente aí, esse movimento empieza logo depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente em Europa. Então, também em Brasil temos a figura de Nícia de Silveira, uma psiquiatra aí que começa em 1930, 40, mas isso já começou há 60, 70 anos também como pós-guerra, não? Então, isso em Latinoamérica ali em la década de 60, a Argentina é um ponto muito importante. Depois a lei também em Brasília, ela se aprova em 2011,
una ley también de la reforma psiquiátrica, pero los momentos en el país, la Latinoamérica y Caribe es muy grande. Entonces también los países no es algo homogéneo que pasó en Brasil, Argentina, Uruguay, pero otros países como en México todavía no tienen una ley de en México aún no. De salud mental. Sí. Y ahí, por ejemplo, existe la posición de que no se deben crear leyes de salud mental, leyes específicas que enmascaran, que van dirigidas hacia enfermos mentales, ¿no? Lo que debe existir es el acatamiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por otro lado, hacer reformas garantistas dentro de las propias leyes de salud Claro, porque mental no. Apartados específicos para una población, porque eso, a final de cuentas, termina discriminando. Claro, hay como un estigma ahí que lleva a la persona de salud mental. Está siempre. Sí. La propia palabra usuario, por ejemplo, Sí, ¿no? Hay un palabra. cambio de la terminología hoy, cuando Sí. hablamos sobrevivientes de la psiquiatría, protagonistas, expertos por experiencia, también hay un cuestionamiento, ¿no? La persona que están ahí son usuarios, no había ese cuestionamiento una con palabra pacientes, también y Claro. usuario, y ahora también hay ese movimiento interno Personas de locas, personas locas, sobrevivientes de la cada psiquiatría. persona Claro. se nombra como, Social. como Entonces esto. eso Que es hay muy- una palabra que esté un poquito más ayornada y en este cambio de paradigma. Sí, que son expertos por experiencia, Sobrevivientes, protagonistas, sí. sobreviventes de la psiquiatría, que también creo que este encuentro en Rosario hay una Exacto. tensión muy grande entre esos paradigmas también, ¿no? Porque hay un paradigma de la atención psicosocial que también se nosotros utilizamos como un paradigma dentro de la luta antimanicomial muy hegemónico, que ha hecho muchas conquistas históricas, ¿no? Que también ahora se surge junto con los movimientos feministas y otros movimientos, diríamos, minoritarios, no me gusta la palabra, pero como afirmación. Entonces, sobrevivientes de la psiquiatría, protagonistas, expertos por experiencia. Sí. Entonces Que es una forma de identificarse que creo que también tiene mucho que ver con la misma historia del movimiento y el nivel de conciencia que vamos generando Sí. entre nosotros también, digo. Claro. Y pasa lo mismo en los feminismos, digo, Sí. pasa esto de cómo nominarse, En la primera identidad. persona. Exacto, la identidad es algo que también tiene que ver con esa Por- conciencia y va... Porque se Y avanza va un poco mutando eso. también, ¿no? Porque pensaba Nosotros muchas veces también vamos. en el movimiento feminista, muchas veces también. Sí. Recuerdo cuando, bueno, el movimiento feminista surge hace muchísimos años, ¿no? Pero esta última ola verde, que muchas mujeres, por ejemplo, privadas de la libertad, decía, ¿dónde entramos nosotras en el movimiento feminista? Que estamos entre paredes, Las ¿no? mujeres con discapacidad, Con discapacidad por ejemplo, también. las mujeres locas, ¿qué Exacto. lugar ocupan dentro del Del feminismo movimiento? como un movimiento más Exacto, amplio? exacto. Y sobre esto que nos preguntaba sobre cuál es el término más actualizado, existe uno desde el cual yo me defino, que es el de la discapacidad psicosocial, que es un término claramente encuadrado en lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hablar más de las barreras sociales que están impidiendo el ejercicio de derechos de personas con discapacidad y la obligación que tienen los gobiernos, los estados, por eliminar esas barreras, que pueden ser desde actitudes, creer que en este caso las personas locas son peligrosas y hay que tenerlas institucionalizadas o bajo tratamiento, a barreras legales, ¿no? Claro. Que ponen en cuestionamiento el que la persona pueda ejercer su capacidad jurídica plenamente. Claro. Bueno, súper interesante este encuentro. Creo que podríamos estar hablando Sí. muchísimo tiempo. Aparte, veo que todos están con mucha pasión en cuanto a esto. Y Está eso. invitadísima para Pero ir. por Vale, supuesto, que me vaya. Estar ahí. aparte No sé, me encantó la movilización. Quiero saber cuándo va a ser la movilización. Me encantó el nombre. La marcha, Viernes. el viernes, sí, la marcha antimanicomial. Bueno, eso es Sí. un evento que particularmente necesitamos que nos acompañen. Bien. La Necesi- segunda ya, que año pasado hicimos la primera en la Montevideo. primera fue en Montevideo. Con 15.000 personas, una cosa lindísima. Tenemos fotos, después podemos Buenísimo. Podemos socializar. Y eso creo que va Espectacular. a ser una tan grande también, viene Tal muy fuerte. cual. Sí, nosotros necesitamos esto, salimos a la calle con nuestras demandas, con todo lo que somos, lo que es esta red, trabajadores, usuarios, personas locas, activistas, artistas, salimos con todo eso, con toda esa fuerza. El viernes concentramos a las 5 de la tarde en el Hospital Abu Dávila. Hay Bien. una decisión de partir desde ahí, digamos. Bien.
Se va a movilizar. Exactamente, se concentra ahí en Suipacha. Claro. Bueno. Y Como símbolo. Suipacha y Santa Fe. Exactamente, a partir del manicomio. Y nos alejamos. Bien. Suipacha Es la base para volar. nos vamos de ahí. Bien. Digámoslo así. Arrancamos ahí. Concentramos con música, va a haber muchos invitados, orquesta y otros artistas, mientras concentramos a las 5, Suipacha y Santa Fe. Y de ahí al galpón número 11, galpón de la música número 11, para escuchar a Homero y sus Alegres y a nuestra querida Ayelen Becker. Bueno, fiesta espectacular. loca. Va a ser Fiesta loca, fiesta loca. loca. Espectacular. Bueno, le agradezco a todos por estar acá y Gracias bueno, a por ser vos. parte de este necesario encuentro. Muchísimas gracias por participar también de Conclusión TV. Muchísimas gracias Gracias por el a ustedes, espacio. invitados. Bueno, Muy Solo felices. para locos y locas. muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Hasta el próximo encuentro. Hasta luego.